Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa más de Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Yo soy Norma Bautista y me acompaña, Mayra Carvente, bienvenidos a todos. pues May, hoy queremos tocar, pues a propósito de muchas cosas que están pasando en el país, queremos platicar un poquito de pronto cuáles son estas instancias que tenemos en todo el país sobre una actividad en específico que tiene que ver como con el resguardo de el orden público, el resguardo de la ciudadanía, ¿no? La protección de ciertos bienes, etcétera. Entonces, hoy queremos platicar cuáles son las distintas policías en nuestro país para de alguna manera hacer un abordaje de pues cuál de ellas tienen la obligación de cuidarme como ciudadana, ¿no? ¿Cómo ves, May, este tema? Es que sí, es súper importante porque a veces vemos a un policía y decimos, no, pero él es de la bancaria, entonces no, Ujú. no, hay que buscar, ¿no? ¿Y quién puede levantar? Tú no puedes levantar infracción, solo los de tránsito, pero solo los que traen, bueno, entonces con la finalidad de poder transmitir cuáles son las figuras y los roles de cada uno de estos policías, es que pensamos en este programa y que a lo largo pues de estos minutos vamos a ir como desmenuzando en específico las funciones de cada uno de ellos, pero de manera muy general, sí quiero comenzar como con esta introducción de cuáles son las distintas policías que existen en México. Eh, Son diversas y tienen funciones muy específicas para proteger tanto a la población como para mantener el orden público. Entonces, la primera de ellas, de la que podemos hablar, es de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional trabaja a nivel federal y ayuda en temas de combate a crimen organizado, también vigilancia de carreteras, seguridad en fronteras, brinda apoyo en desastres naturales, lo hemos visto, o en desastres también que suceden en explosiones, situaciones así, en emergencias, digamos, también. Y bueno, cuenta con divisiones, la Guardia Nacional, como caminos y puertos, en tema también cibernético, en tema fiscal y en tema de fronteras. Entonces, esto es lo que es respecto de Guardia Nacional. Pero también tenemos la Policía Estatal. La Policía Estatal, pues bueno, su mismo nombre nos lo dice, ¿no? A nivel estado, cada estado tiene su propia policía estatal y las funciones principales que tienen son prevenir, ¿no? Prevenir delitos, hacer esta labor como de patrullaje, investigar en ciertos casos, seguridad en algunos tramos de carreteras estatales y también entra un tema de vigilancia penitenciaria que vamos a ir viendo más adelante. Después de la policía estatal viene ya esta policía municipal, que ya está más, digamos, más de cerca con la gente, ¿no? Trabaja en municipios y en las alcaldías y las funciones son relativas a una vigilancia, pero local, muy local. También apoyan en atención de emergencias, tienen esta proximidad con los ciudadanos que es muy importante porque me ha tocado ver en algunos municipios y alcaldías que incluso tienen chats con los mismos vecinos avisan, ¿no? Algo está pasando, entonces hay alguien de policía municipal que está dentro de estos chats y la atención es más inmediata por esta proximidad que se tiene con el ciudadano. Y pues velan mucho en temas también de prevención del delito. Hay otra policía que es la policía de investigación o policía ministerial. Si no me equivoco, es antes la llamada policía judicial, ¿no? Lo que era la Ujú. llamada policía judicial, ahora ya es policía de investigación o policía ministerial. Y ellos investigan delitos y trabajan en conjunto o dependiendo de las fiscalías. ¿Qué es lo que hacen? Pues reunir pruebas,
investigar a probables responsables, ejecutar las órdenes de aprehensión, y estos dependen también de la Fiscalía General de la República o fiscalías de justicia de los estados. Tenemos a los policías de tránsito que han ya tenido cambios muy importantes, ¿no? Desde el color ya puedes distinguir quiénes son, y ellos tienen un tema de dirigir tráfico, aplicar multas, prevenir accidentes, supervisar transporte. Esa es la función principal de la policía de tránsito. Tenemos la policía auxiliar. La policía auxiliar brinda seguridad especializada, digamos, como en inmuebles, principalmente en edificios, en hospitales, pero también en eventos, en empresas, en transporte. Y en la Ciudad de México depende de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, esta policía auxiliar. También tenemos la policía bancaria e industrial. Esta policía que protege, pues protege, como su nombre lo dice, bancos, ¿no? También a empresas, a comercios, este tema de traslado de valores también. Y es muy común en la Ciudad de México ver esta policía bancaria e industrial. Y pues bueno, pues sí, en México existen varias, diversas corporaciones policiales, entre las federales, las estatales y las municipales. Pero pues vamos a ir platicando cada una de ellas. Lo que sí quiero dejar en la mesa es que el principal reto que se tiene en el país es coordinar todas estas policías y estos niveles de actuación para que puedan ser efectivas. Sí, porque digo, al final no hay que olvidar que al menos en un estado democrático de derecho, hemos como ciudadanos cedido parte de esta soberanía, ahora que esta palabra de soberanía está Ajá, tan de moda, ¿no? sí, sí, sí. Pero bueno, hemos cedido esta parte de soberanía a aquellos que nos dirigen para que de alguna manera nos ayuden un poco a organizarnos, a, llevar una vida donde podamos desarrollarnos de manera plena, etcétera, ¿no? Entonces, entre esas cuestiones tiene que ver, sin lugar a dudas, la temática de la seguridad pública, que como bien lo refieres, May, pues es una función que está a cargo de la federación, pero también de las entidades federativas y de los municipios. Es por eso que de entrada, ¿no? Como un gran englobe general, tenemos la regulación de las policías federales, las policías estatales y las policías municipales. Pero digamos que esta cuestión que tiene que ver con la seguridad pública, ¿qué es lo que estamos de pronto o hacia dónde se inclina esta temática de la seguridad? Bueno, principalmente porque estamos buscando no solamente que este orden público se mantenga, es decir, que todas y todos podamos coexistir en un espacio respetando nuestros derechos, sí con ciertos límites, por supuesto, porque el que un derecho mío lo pueda yo hacer valer implica también que no transgreda los derechos de otras personas. Pero no solamente estamos hablando de esa materia o solamente de esa rúbrica, sino cuando hablamos de seguridad pública, estamos hablando también de resguardar bienes, estamos hablando de cuidar, ¿no? No solamente a nuestros conciudadanos, sino incluso para cuestiones pues más extensas, ¿no? Podríamos estar hablando también de un cuidado incluso de la nación, que me parece que ahí es donde la cuestión de las policías se ha tratado, pues curiosamente, de inclinarse de uno u otro lado dependiendo del discurso que de pronto se quiera hacer valer, ¿no? La realidad es que dentro de un estado, pues sí necesitamos policías, necesitamos que nos ayuden a mantener ese orden y que, bueno, puede estar ligado con hechos delictivos, pero que también puede estar ligado con cuestiones que son administrativas, ¿no? Que no necesariamente nos van a implicar una sanción como lo sería una pena de prisión o una multa, sino un arresto que es completamente como diferente, ¿no? Pero a lo que vamos en este primer punto y que podríamos ir problematizando algunas circunstancias, tiene que ver, sin lugar a dudas, con que sí tenemos un problema de inseguridad, o sea, no lo podríamos como negar.
Y eso ha obligado a que desde la política pública del Estado se generen todas las condiciones, pues, en la medida de lo posible óptimas para responder a esas temáticas de la inseguridad. La problemática que hemos tenido en el país desde hace unos años es que no se confía en las policías. Y eso no solamente es una cuestión meramente de percepción estadística de lo que dicen algunos informes y demás, sino yo creo que lo vemos todos los días en la calle, ¿no? Que de pronto ese respeto, a mí es como algo un poco lejano, no sé tú, May, un poco lejano esta idea de ya está el policía, ¿no? Es un ser Me como siento que segura y me inspira, es un héroe. exactamente, ¿no? Eso lo veo como un poco lejano, no es como algo que yo recuerde que dijéramos, sí, la policía, pero al menos en otras etapas, ¿no? del país, la figura del policía sí tenía digamos, un respeto ciudadano muy importante. No era casual de pronto que también viéramos esas fotos en donde están como en un balconcito que le hicieron un techito y lo paraban, ¿no? Porque Ujú. es la figura de la autoridad, ¿no? Es la persona que nos va a ayudar a resguardar. Por supuesto, no podemos desdibujar todas las temáticas de corrupción donde se ha visto inmersa la policía y demás, y eso ha ido generando en el ideario colectivo esta visión de que pues todas las policías son corruptas. Tampoco vamos a llegar a los extremos de decir en este programa, no, pero las policías están perfectas. No, yo creo que sí es un área importante de oportunidad que tiene el Estado, pero que lo ha tenido desde hace mucho y que no le ha puesto la verdadera atención. Y eso obliga a que mires a las policías desde un enfoque crítico, porque sabemos pues que sí tenemos un problema grave de inseguridad, sabemos que las policías necesitan un refuerzo, pero nos hemos ido a los extremos de decir, bueno, y como las policías no pueden, entonces incorporamos temáticas de militares, cuando eso tampoco ha dado una respuesta efectiva. Entonces, me parece que en esta primera discusión que podemos hablar ahorita, a diferencia también o más bien reforzando esta parte de las distintas policías, es por qué hemos llegado a tener tantas policías tan separadas, ¿no? Tan distribuidas en diferentes materias, porque precisamente el fenómeno delictivo es tan complicado, tan complejo, que requiere atenciones focalizadas y eso es lo que de alguna manera se ha gestado a partir de ahí y luego ya le metes lo político y entonces ya vemos que pues tenemos una Guardia Nacional que dicen que no eran militares, pero al final sí son militares. Entonces, a lo que voy es que sí hay una obligación clara del Estado para con la seguridad de todas y todos. Y ya si quieres, en un segundo bloque podríamos hablar ya más ahí en el tema de confianza, porque pues sí, sin lugar a dudas, la temática de cómo están las policías es que, o el ojo crítico nos dicen que hay algo que mejorar, pero también como ciudadanía, mucho también nos tocará hacer para también respetar a ciertos entes de autoridad, ¿no? Pero bueno, eso sí que lo platicamos más adelante. Pero ya nada más para cerrar mi idea en este sentido, es que, pues sí, tenemos un fenómeno complejo en cuanto a la inseguridad que ha obligado a tener respuestas focalizadas, como lo decía, y que de alguna manera atiendan el fenómeno. Ahora, que si eso está funcionando o no, bueno, esa es otra cosa que también podríamos platicar, ¿no, May? Sí, es que ahorita que platicaba yo de toda la diversidad del abanico que hay de policías, dices, tenemos muchos policías, pero tristemente con la misma, eh, pues no quiero sonar mal, pero como de cortados por la misma tijera, ¿no? Porque no tienen, para empezar, esa capacidad. Y me refiero a capacidad de entrada física, porque tú dices, no, no, ese policía, llega un ratero, un chavito, corre y el policía no lo va a alcanzar. O sea, un tema, de entrada un Ujú. tema físico, y no lo digo con afán de discriminar o de ser, eh, pues de tener alguna observación mala o negativa hacia los cuerpos, no, pero pues es tu función es estar
en un tema de capacidad física al 100. ¿Por qué? Porque eso lo requiere tu chamba. Y por el otro lado, la capacitación. No hay capacitación que ahorita las policías puedan decir, estamos capacitados al 100. Bueno, no me ha tocado ver, no lo sé. Y sí, todas las policías tienen un nivel de importancia, pero desde mi punto de vista, de las más importantes es la policía municipal, por esta Ujú. proximidad y justo por lo que dices, por esta confianza, porque incluso hasta se vuelve de mi vecino es el policía y entonces me da la confianza y él conoce la zona, él sabe, pero pues ya hoy en día se toma, digamos, de manera negativa porque es como lo conozco y como es mi policía de proximidad, oye, ayúdame a que esto no se vea, oye, hazte de la vista gorda. Entonces, se pierde la finalidad de estas policías municipales. Para mí son de las más importantes esta proximidad, esta confianza que deberían de tener y que al día de hoy me parece que no se tiene. Y así como esta diversidad de policías, pues también tenemos una diversidad de normatividad o de regulación de las policías en México. Así como decimos, bueno, deberíamos de tener como un tema de solo una policía o solo dos policías, ¿para qué tantas? Pues también así tenemos de regulación, porque traemos desde la Constitución hasta la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hablamos también de estas leyes que regulan el uso legítimo de la fuerza, porque pues ha habido muchos casos de abuso policial, de violencia excesiva, también un tema de normatividad en cuanto a derechos humanos y supervisión, por lo que hace al actuar de las policías, porque pues no lo están logrando, ¿no? También esta profesionalización de la que te hablaba policial, que exige capacitación continua, exámenes físicos y además también psicológicos, pero de manera continua. Los controles de confianza, coordinación entre niveles de gobierno. O sea, sí hay mucha normatividad y muchas áreas de oportunidad para las policías. Hemos visto últimamente en las noticias casos donde vemos a los de la patrulla besándose, durmiéndose, incluso hasta teniendo sexo, Ujú. otros haciendo actos de corrupción. O sea, realmente la imagen que tenemos de nuestras policías es así, ¿no? Mala. Ujú. Y pues bueno, ya creo que vamos hacia Ya, el correcto. primer corte y ya platicaremos un poquito más. Es correcto. Pues sí, digo, hay algunas cosas que podríamos puntualizar, pero como bien lo dices, andamos cerca del corte. Entonces, vamos a una pequeña pausa comercial y ahorita seguimos platicando sobre esta temática. Recuerden, estamos acá en CIMAC Radio. Nos pueden estar escuchando y bueno, ahorita pues unos comerciales y volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Y pues bueno, recuerden que nos pueden estar escuchando a través de cimacradio.org. Los videos de esta temporada, pues los pueden revisar en YouTube a través de pues su perfil CIMAC TV. También pueden buscarnos a través de las redes sociales de CIMAC o de las redes sociales de Humanismo y Legalidad.
Y bueno, si quieren tener contacto con nosotras, pues nos pueden buscar a los números de cabina 55 35 08 47 61, 55 35 08 47 61. Además, no olviden que este programa es un proyecto de CIMAC y la Alianza por el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar, ACE. Pues bueno, estamos platicando sobre las distintas policías en nuestro país, de pronto cuáles son las más cercanas a la ciudadanía, ¿no? Cómo es que estas policías nos cuidan. Y May, mencionabas antes del corte esta idea de las policías de proximidad o las más cercanas. Yo creo que una de las cosas que también hemos podido detectar, al menos en esta idea de política pública, ¿no? De seguridad, sí es una temática que la vamos a ver recurrente dentro de todos los dirigentes, ¿no? Ya sea porque se van a postular, ya sea porque ya están en el poder. Y además, la seguridad es un tema que siempre guarda pues una importancia dentro del actuar del Estado. Pero me parece que como de pronto en muchas otras cosas está muy pues mencionado muy a la ligera, ¿no? Porque yo creo que una de las cosas importantes que tendríamos que hablar de las policías es precisamente cómo se genera la construcción, ¿no? De todas sus cuestiones normativas, de su estructura, de su organización de arriba hacia abajo. Y la realidad es que para que una policía funcione, necesariamente tiene que ser de abajo hacia arriba, como lo que tú mencionabas, ¿no? De que sepamos en nuestra colonia dónde están las zonas peligrosas, de que sepamos dónde... ¿Quién es nuestro policía, no? El que nos Exacto. cuida de la colonia. Ajá. Exacto, ¿no? Y Ujú. que el policía se dé sus vueltecitas y puedas platicar con él. Y no estamos hablando de corrupción, estamos hablando de cercanía, estamos hablando de una forma diferente de ver las policías. Por eso en muchas dependencias que teníamos como seguridad pública o Secretaría de Seguridad Pública, muchas están cambiando a Secretaría de Seguridad Ciudadana, que es una cuestión completamente distinta no solamente es el cambio no solamente el cambio de la dependencia para que ahora esté más grande el nombre, no, en realidad es que es un cambio fundamental en cómo tratar la incidencia delictiva para que de alguna manera esta información que tenemos en estos pequeños espacios, después lo unamos y podamos generar una política pública mucho más grande, etcétera. Pero me parece que aunque ha habido buenos avances en algunas entidades federativas en trabajar en esta temática de la policía de proximidad, hay buenas prácticas que tenemos por ahí, aún se sigue viendo como una cuestión en donde, pues, ¿para qué le invertimos, no? Porque si bien es cierto lo que tú mencionabas, que hemos podido ver circunstancias ahí, pues, preocupantes de policías, hasta incluso sketch burlándose de policías, ¿no? La realidad, que no podríamos desdibujarla tampoco, es que no le invierten a las policías. O sea, un gobierno no le importa en realidad si necesitan o no insumos. Me acuerdo que en una capacitación que hablábamos de uso de la fuerza, veíamos toda la parte táctica y las herramientas que debería de tener un policía desde al menos los estándares internacionales, ¿no? Todos esos elementos que deberían de contener. Y entonces yo les pasé un pequeño video de una policía municipal en una entidad federativa en donde decían, bueno, ahora para el combate al crimen organizado hemos dado insumos a las policías para que puedan hacer frente a ellos, ¿no? ¿Y qué crees que de armas les dieron, May? ¿Qué se te ocurre? Que va a ser frente a la Así delincuencia como estamos organizada. en México, no, bueno, para hacer frente a la delincuencia organizada, me imagino muchas cosas, pero en México creo que un tolete y con eso es suficiente. Híjole, no, te fuiste un poco lejos. Les Ok. dieron unas muy bonitas resorteras. Y entonces, Mm, justamente la entrevista era, ¿cómo nos dan esto? O sea, y era una política de esa localidad decir, esto es como estamos dotando de herramientas a las policías. Y dices, no, a ver, no invente, ¿qué le van a hacer con una resortera a las armas de grueso calibre que tienen estos grupos delincuenciales? O sea, es una no. burla, Y ¿no? estaba leyendo que tenemos aproximadamente un policía por cada 1,000 habitantes. Ujú. Es Es que ridículo.
Exacto, porque la realidad, otra de las cosas es esa, ¿no? Que no, se habla tanto, que ahí era donde yo quería llegar, se habla tanto de las policías, pero tampoco es como que nos estemos enfocando a visibilizar las necesidades que tienen, las carencias, y ya, si te metes a cuestiones de respeto de derechos humanos, incluso dentro de las policías, es una cosa impresionante. Me acuerdo que en una ocasión nos contrataron para dar capacitaciones a policías de la Ciudad de México para hablar precisamente de temas de derechos humanos. Y nos decían, sí, 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 no me estás, hable y hable y hable, tenemos horas y horas hablando de derechos humanos, y dónde están los derechos humanos que nos deberían de respetar a nosotros. Y ya ni siquiera me voy a una cuestión de aventarte el debate en las clases, ¿no? Sino de cuestiones bien básicas, que puedo yo entender la parte de Dignas, ¿no? la... De dignidad, de dónde Sí, te duermes, de dónde, ajá. exacto, porque puedo entender la Ujú, parte de la disciplina, ¿no? Que es importante para las policías, ujú, pero desierto de los Leones, 6:30 de la mañana, un frío súper cañón, y que ujú. salgan y estén haciendo deporte y pues salgan con su sudaderita y que se pongan súper intensos y les digan que se las tienen que quitar, ¿no? Para hacer ejercicio, o peor aún, a veces en las clases nos tardábamos un poquito, ¿no? En esta cuestión que estás platicando temas o se puso muy buena la plática o la clase y los dejábamos salir un poquito tarde. Como no los habían concentrado para dar esas capacitaciones, si llegaban 5 minutos tardes al comedor, ya no les daban comida y los teníamos 8 horas dando capacitaciones, ¿no? Y decías, o sea, sí está bien, entiendo la cuestión de la disciplina, pero no exageres, son personas que Ujú. también tienen necesidades. Incluso se ha hablado de un ombudsman de la policía, ¿no? Entonces yo creo que ahí son cuestiones que podemos ver desde las dos Ujú. miradas, que de pronto a veces como ciudadano no lo vemos, ¿no? O sea, decimos, ay, ese policía, mira que está ahí parado, sí, pero a ver, tú párate ahí en el sol todo el tiempo a estar Sí, escuchando sí, todo sí, lo que te sí. están gritando, ¿no? ¿Cómo ves, Y con May? el sueldo, con un sueldo que realmente no es competente, porque Ujú, de todo esto que estamos hablando, lo que nos dice es que estamos muy por debajo de los estándares internacionales. sí. O sea, ni siquiera llegamos nos acercamos al, no. Entonces, es un círculo que nunca se va a cerrar bien, ¿no? Porque es, tenemos, a lo mejor sí, la mayoría son malos policías porque no tienen un tema de capacidad física, psicológica, no tienen buena remuneración, entonces su trabajo es malo y las consecuencias y el índice, ¡pum!, ¿no? Pero tiene también, digamos que ellos buscan o muchas veces buscan mediante la corrupción como que equiparar ese sueldo Ujú, que se les queda como muy cortito, ¿no? Pero dices, ujú. bueno, también cómo te voy a pagar más si no te capacitas, si no tienes el perfil, pero entonces no vamos teniendo buenas policías. Y también algo importante que yo he visto en varios lugares donde he estado laborando es que ya hay policías que son como, digamos, como los policías viejos, ¿no? Que tienen este sistema ya de corrupción y de forma de trabajo muy arraigada, muy sistemática, o sea, no hay otra forma más que mediante la corrupción. Entonces ellos son los que, digamos, que capacitan mejor a los policías nuevos que el sistema que debería de capacitarlos en no corromperse, bla, 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 ¿no? Entonces, sí también me parece que en cuanto entre ya otra oleada de policías nuevos con otra visión, ya teniendo otros sistemas, porque también el poder automatizar o digitalizar varios trámites, siento que va a ayudar mucho a que ya no sea un tema de tanta corrupción. No lo sé. Ujú. Aunque también yo creo que ahí entraría la parte que quería discutir de, bueno, pero también para que haya corrupción es que uno ayudó a que se fomentara esa corrupción. Ujú, Y yo ujú, creo que también hay una temática de no se ha reforzado la parte de generar el respeto por todo esto que estás hablando de este círculo vicioso y demás. No se ha fomentado pues lo necesario para volver o regresar ese respeto hacia las policías, pero también vivimos en una cultura en donde
pues si quiero avanzar más rápido, pues mejor le digo al poli que pues me deje pasar, ¿no? Y le doy una lanita. Entonces, me parece que también ahí hay una cuestión de una temática cultural en donde se debe de reforzar porque pues sí, también formamos parte de la corrupción y si lo que queremos es hacer un ajuste o un cambio, pues también tiene que partir de nosotros mismos, ¿no? Entonces ahí hay una de las temáticas importantes que hay que seguir reforzando para que de alguna manera tengamos los elementos necesarios, idóneos, ¿no? Para hacer todos los ajustes que son necesarios en las policías porque si también no tenemos un cambio cultural, pues pon tú que nos aventemos un sexenio si tú quieres, tú y yo ahí siendo dirigentes para toda esta temática de las policías y que los capacitemos y que los reforcemos y que les aumentemos los salarios, les ponemos un ombudsman, o sea, hacemos un cambio radical de las policías. Sí, pero si esto no viene de la mano también de una temática social, en donde no optemos de alguna manera por irnos por las fáciles, ¿no? Pues entonces ahí me parece que es otro de los indicadores que tendríamos que tomar en consideración. Sí, es un todo, ¿no? Es integral, el cambio es integral, pero también me parece importante que desde la persona que pones al frente de las policías también tiene mucho que ver, porque sí me ha tocado ver que digo, ¿cómo? Ese va a ser el del comité de ética de la policía. Ajá. Si sabemos que trae una historia, o sea, y es donde entra un tema político. Digo, es difícil que a corto plazo o a mediano plazo, o que a lo mejor nuestros ojos lo logren ver, un cambio así tan integral en cuanto a que un tema político se alinee, un tema que de verdad por mera meritocracia llegue a ser el líder de estas policías y que la sociedad, y nos falta mucho, pero sí es importante empezar por algún lugar. ¿Y por dónde podemos empezar? Pues justo por dignificar también a las policías, hay que empezar a dignificarlas y resaltar también las cosas buenas, porque también hay noticias que dices, wow, ¿no? Ujú. Pero son garbanzos de a libra, son personas, son noticias muy esporádicas que dices, wow, ayudó, hizo. Y no todo es malo, pero sí es importante que trabajemos muy en conjunto, todos, y que también denunciemos, ¿no? Cuando algo Ujú. pasa y que si una policía nos está pidiendo, haciendo, pues denunciemos. Y en medida de lo posible evitar nosotros dar pie a eso. Que es difícil porque sí me ha tocado ver así de, oiga, es que hoy no circulaba, me Ujú. fui en el de contraflujo, me metí en el del Metrobús, de chance, y entonces ah, es complicado, ¿no? La gente a veces dice, ¿por qué hace eso enfrente del policía? Ajá. Y el policía como que hace que no ve. Bueno, ya, no pasa nada. Pero bueno, O los códigos, este, ¿no? No sé si luego que te dicen, bueno, aquí yo te paro, pero mira, te van a pedir este código. Entonces, para que todo donde te vayan parando, das el código de que ya llegamos a un arreglo justo, ¿no? ujú, ujú. Sí, 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 es difícil. sí, sí, sí. Digo, al final son ahí temáticas que hay que seguir reforzando, sin lugar a dudas, que de pronto son esas pequeñas, grandes áreas de oportunidad que tenemos a nivel estado. Y yo creo que al menos en estas posturas de estados democráticos, pues sí, el quehacer y de pronto es lo que cuestionan algunas personas, decir, ah, pues que eso de los derechos humanos es hacer más chamba. Pues es que sí, porque es que hay que Ujú. corregir mucho de lo que está mal y hay que redireccionarlo para que todo fluya. Porque en la medida, y ya pensando en esta cuestión social, ¿no? En la medida en que no fomentemos la corrupción, entonces van haciéndose estas cadenitas en donde pues el sistema tiene que funcionar de manera óptima y se empieza por algunas cuestiones. Digo, si estamos diciendo que una de las mejores herramientas que tenemos es la policía de proximidad porque podemos atender el fenómeno delictivo pues del origen, ¿no? Desde donde se está gestando,
pues también incidir en estas cuestiones que tengan que ver con hacer un lado los elementos de corrupción, fomentar el respeto, como decía, redignificar a las policías, pues eso sí puede generar un impacto dominó en sentido positivo para tener como mejoras a todo esto, ¿no? Y sí, sin lugar a dudas, yo sí también le apuesto a la temática de las capacitaciones, trabajar pues en las policías, porque ya en el siguiente bloque ahí nos enfocaremos a ver evidencias que nos dan cuenta por qué se dice que las policías no nos cuidan, ¿no? Precisamente porque hay que reforzarles muchas cosas que dices, pero es que esto es básico de la policía, ¿cómo de pronto no del poli me está diciendo tal o cual cuestión, ¿no? O cuando te dicen, es que esto viene en el artículo tal, ahí en ese artículo no dice eso, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver con estas malas prácticas, por supuesto, pero también cómo no se ha fortalecido la parte de las capacitaciones y hasta dónde se puede y hasta dónde no se puede invadir derechos aún cuando seas como policía, ¿no? Pero bueno, estamos sobre los tiempos, entonces, ¿te parece si nos vamos a una pequeña pausa comercial? Vamos, ya para regresar con los últimos detalles del Es tema. correcto. Pues bueno, recuerden que se pueden contactar con nosotras al número de cabina 55 35 08 47 61. 55 35 08 47 61. Estamos acá en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 08 47 61. 5535 08 47 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos acá en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio y estamos platicando de las distintas policías en nuestro país, pues cuál de todas cuidan a los ciudadanos. Bueno, ya en este bloque me gustaría como comentarles, a ver, sí hay un modelo nacional de policía y de justicia cívica que habla de todas estas policías de las que en su momento May ya nos contó. Y básicamente tenemos una policía, o al menos pensado desde este modelo, en una policía que va a tener esta proximidad social. Estamos hablando de patrullajes estratégicos, ¿no? Para todas estas temáticas de la prevención. Estamos hablando de un estado de fuerza óptima, que es lo que May nos decía, ¿no? Que estén en las mejores condiciones. Estamos hablando de atender a víctimas. Estamos hablando de, pues, estas policías nos pueden ayudar a recibir denuncias, una justicia cívica que también esté ligada con los trabajos a favor de la comunidad y la temática de las policías en cuanto a los temas de investigación, que esos son los policías que están dentro de las fiscalías, ¿no? Y también dentro de la justicia cívica, esto estoy hablando desde las funciones policiales en términos generales, pero desde la justicia cívica estamos hablando de pues toda la temática de sanciones por faltas administrativas o de conflictos vecinales, las infracciones de tránsito, los delitos patrimoniales, pero que no son violentos, las temáticas de la mediación, temas de trabajar con los infractores, ¿no? En esta cuestión también de tratamiento de adicciones y que bueno, esto se va a ligar con todas estas distintas policías que van a tener en este englobe general sus atribuciones. Pero el punto medular de esto, y que ahí es donde queremos enfocarnos en este bloque, es precisamente, bueno, y dentro de estas funciones, viene de la mano de que se respete la temática de la legalidad, de la objetividad, de la eficiencia, el profesionalismo, la honradez y evidentemente el respeto a derechos humanos. Y yo creo que eso es lo que hemos podido vivenciar en algunos contextos que algo está pasando ahí porque no se entienden muy bien de qué van los derechos humanos. Lo habíamos estado platicando en otro programa, ¿no? Por ejemplo, la temática del derecho a la protesta.
yo puedo protestar. ¿Tú tienes como policía esta facultad de controlar una manifestación? Sí, siempre y cuando la manifestación sea violenta, ubicando a las personas que están generando esta violencia, haciendo la reducción de las mismas. ¿Eso quiere decir que puedo llegar con mis gases lacrimógenos y aventárselos a todos a diestra y siniestra? No. No sé si de pronto han visto que en estas manifestaciones luego hay policías que llevan sus extinguidores y uno diría, y bueno, ¿eso para qué, no? Para una cuestión de prevención. Sí, o sea, la idea está pensada que sí, ¿no? Que si empieza a haber un incendio, un conato en una porción de la manifestación que no está siendo pacífica y que intenten quemar, bueno, que agarres tú el extinguidor y que puedas evitar una afectación mayor. Pero de ahí a de pronto que te rocíen, ¿no? De este producto simplemente porque dijiste, pero policía, ¿por qué me hace o por qué nos quiere parar y que reaccionen de esa manera? Ahí es donde estamos hablando ya de arbitrariedades, de abusos que sí se han podido documentar y por eso también mucho de este discurso desde diferentes trincheras de decir, pues es que las policías no necesariamente me están cuidando, ¿no, May? Y ahí también entra un tema de esta prohibición que tienen de discriminar, Ujú, porque también más allá del uso de la fuerza, hemos visto en varios casos que la policía muchas veces actúa por la orientación sexual, ¿no? Por la condición social, por la apariencia, digamos. Entonces, sí tienen, que sepan que las policías tienen límites. ujú, El problema, no lo sé, es que si ellas mismas, las policías, eh, saben hasta dónde. Hay cosas como de mucha lógica que dices, bueno, esto no lo puedo hacer, ¿no? No puedo, la lógica me dice que pues no puedo usar una fuerza letal contra una persona que está desarmada y que no representa un peligro grave. Pero no sé si están capacitados en el tema, por ejemplo, de la flagrancia, que es como muy específico, sí es como tiene sus diferentes tintes y que ellos tendrían esta obligación de conocer estos temas jurídicos, o sea, son ujú. jurídicos y los tienen que conocer, porque incluso en el reporte que ellos hacen, muchas veces en los casos que hemos visto, el reporte de los policías Ujú. es clave para que para que el caso pueda avanzar o se detenga. Entonces, sí, hay límites, a las policías no pueden exceder ciertas líneas y las consecuencias que se tienen son importantes porque puede haber la nulidad de pruebas, se pueden liberar personas detenidas que incluso sí lleguen a ser responsables, hay responsabilidades administrativas para ellos, hay una responsabilidad penal, hay también esta parte de las recomendaciones de organismos internacionales. Entonces, sí, sí engloba mucha responsabilidad el actuar de un policía. Sí, y además esta cuestión en específico de, ay, sí, sí de lo que no pueden hacer, pero también basados en interpretaciones erróneas, impiden de pronto la acción directa, ¿no? Nos ha pasado o lo hemos escuchado en estas temáticas precisamente de violencia de género de decir, es que no nos podemos meter, ¿no? Está dentro de un inmueble, no nos podemos meter. O sea, sí, sí hay reglas, pues, de que, pues, si está un inmueble cerrado, no se pueda ingresar nada más porque sí, porque hay estos derechos que tenemos, ¿no? Como esto que hemos platicado, ¿no? Hay un derecho, pues, que no es absoluto y tiene limitaciones y se puede de pronto restringir. Pero a lo que voy en esa temática en específico es si hay un riesgo latente, ¿no? Si esa persona te está diciendo que allá adentro acaba de suceder algo y la estás viendo manchada de sangre o la estás viendo golpeada, sí, evidentemente
puedes pedir permiso para que te dejen entrar, pero si hay un riesgo latente y que lo que queremos prevenir es que ocurran algunas otras circunstancias, sí hay facultades para ingresar a un domicilio de esa naturaleza. También nos ha pasado muchas veces que se le pide el apoyo a través del 911 a la policía a partir de una violencia que se da en un entorno familiar y que también terminan diciendo, es que ahí no podemos hacer nada. Sí, pero es que a ti no te toca calificar, policía no te toca calificar. En su momento, si está dentro, ¿no? de las acciones inmediatas en cuanto a una cuestión de una infracción o de una cuestión de una posible comisión de un hecho delictivo o al menos antisocial, pues tú canalízalo a las autoridades correspondientes y ya que esas autoridades determinen si es procedente o no, pero no le cierres la puerta de entrada, o sea, eso genera muchas afectaciones. Parte también de generar la confianza a las instituciones es eso, porque si ustedes ven las estadísticas de pronto de las personas que han sufrido un hecho victimizante, en quien confían, pues en quien menos confía son en las primeras autoridades que te van a atender ante una circunstancia de esa naturaleza. Entonces, ahora imagínate que tú sabes que tienes que llegar a una autoridad a hacer del conocimiento de que algo sucedió y que ni siquiera confíes en ellas. O sea, es decir, voy porque tengo que ir y porque esa es la oficina donde tengo que ir a alzar la mano, pero pues yo ya sé que no me van a hacer caso. Y en una de las cosas importantísimas que tenemos en las temáticas de violencia de género contra las mujeres es tenemos que creerle a las víctimas. Y no estoy diciendo hay que creer con ojos cerrados y demás, ¿no? Pero hay una presunción de que sí estamos frente a un hecho delictivo y en su momento vuelvo a lo mismo. A lo mejor puedo dudar, a lo mejor dentro de las opiniones de estas autoridades es, pues sí, Norma, pero es que de 10 casos, en 8 los terminan perdonando. Sí, pero entonces ahí ya estás metiendo tu prejuicio, porque entonces tú supones que esa persona que te está pidiendo el apoyo es una de esas 8 que siempre otorga perdón, o dentro de tu rango otorga perdón, pero ¿y si no era? Y si ya te fuiste y después de que te fuiste la terminó rematando, o sea, ¿qué tanto de responsabilidad va a tener esa autoridad por no aplicar estas nociones de perspectiva de género, estas nociones de lo que va, por ejemplo, el círculo de la violencia, ¿no? O cómo identificamos que estamos ante una violencia de género. Entonces, por eso no es casual cuando nos dicen ahora que, por ejemplo, en una muerte violenta de una mujer, hay que iniciar la investigación como feminicidio y de pronto algunos se desgarran las vestiduras y dicen, pero ¿por qué hay más derechos para las mujeres? No, 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 es que imagínense qué tan mal hacemos las cosas que si tú ya llevas el prejuicio, todo lo que necesitas analizar en un caso como un feminicidio, si no lo analizas con ese detalle, ya después no vas a poderlo recabar y esas pruebas se pueden perder. Entonces, cuando se dice que se presuma que la víctima está diciendo la verdad, no es que le creas a ojos cerrados, es que en su momento actúes, porque si no esas pruebas se van a perder y si tú metes el prejuicio, dices que no importa, que no tiene trascendencia y entonces eso obliga a que, pues de alguna manera, no se atiendan ciertas temáticas, ¿no, May? Sí, eh, tenemos ahí un sesgo importante en tema de género y de toda esta parte de violencia en contra de la mujer y digamos que incluso hay como un repele, ¿no? De las personas hacia decir, "Ay, otra vez este tema". Pero pues simplemente lo tienen que aplicar. Sí, sí es un poco más de trabajo, pues sí, pero es tu obligación, tienes que hacerlo. Y algo que puedo decir también en favor de las policías en este sentido es que están rebasadas, Normis. O sea, Sí, claro. ya no hay. Nosotros ubicamos a los policías, los que hacen el patrullaje, ¿no? La mayoría de nuestras, como que nuestros grupos vemos así de, vamos transitando y vemos al policía de tránsito. Enfrente de mi casa, a lo mejor está el policía de ahí de proximidad, pero nosotras que trabajamos con policías de investigación, vemos que son decimos, ¿cuántos policías hay? No, pues solo tres para todo lo que traen y que tan solo ir a dejar
un oficio a algún otro lugar es un calvario, porque no tienen para gasolina, porque no hay hojas, porque entonces yo voy, porque entonces nosotras terminamos ayudándolos a llevar y a gestionar oficios, porque están rebasados. Entonces, sí creo que el problema es grave porque no tienen ni los pocos que hay, no tienen esta capacitación. Y además, pues están rebasados y muchos dicen, yo ya voy a renunciar, no puedo con esto, es demasiado, bla, bla, bla. Y cuando les dices, oiga, ¿se acuerda? Es que mi asunto, y uno pensando que sí ubica en el asunto, ¿no? Ujú. Y ellos, no me acuerdo, no sé, déjeme revisar y dices, no, estoy perdida, porque usted me dijo que viniera hoy. Ajá. Entonces, el problema de las policías, desde mi punto de vista, es grave. Es grave por donde le veas, por lo que hace a ellos, a cómo esta dignificación como policía está en un serio problema, ¿no? Está en declive grave, pero pues también es grave respecto de cómo estamos la sociedad hacia ellos. Te decía, es un círculo. Hay muchas áreas de oportunidad, muchísimas. Y hoy en la mañana estaba viendo una noticia en donde no encontraban a una niña de 12 años desaparecida en Toluca. La logran encontrar y ella da ahí unos nombres de unos presuntos, unos probables responsables. Llega policía municipal a la casa de estas personas, son 5 personas, y al momento de sacarlas, o sea, está la cámara y el policía, ¿no? Los está sacando y los saca con, ¿no? Dándoles como que sus Zapes. zapes, patadas, súbete y agáchate, con groserías, y dices, no sé si realmente ellos son responsables o no, no lo sé. No puedo decir, se lo merecen, pero dices, ¿esa es nuestra policía? Ujú. Esas personas que tratan así y que hablan así y que no saben si es responsable o no y están ahí de, órale, y súbete. Y justo que estábamos hoy para grabar ese programa, dije, bueno, Ujú. así nuestras policías. Es correcto. Digo, como bien lo dices, hay mucha área de oportunidad. Al menos ahí la tenemos la política pública, pero pues toca ahí apretar la tuerca en muchas otras cuestiones, ¿no? Entonces, si sabemos que nos cuidan, pues, pero no necesariamente son las mejores formas como en teoría nos cuidan, ¿no? Entonces, bueno, pues no nos queda más que despedirnos, May. Pues ya saben, nos pueden estar viendo a través de las redes sociales de CIMAC Radio y pues nada, nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho, por favor. Bye, bye. Bye. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.